Deuteronomio, capítulo número 4. Esta semana, en unos comentarios que algunas personas estaban haciendo a algo que salía en internet de la Biblia, alguien decía, pero en el Antiguo Testamento no está Cristo, solo en el Nuevo Testamento. Y eso ocurrió en el Antiguo Testamento. Y por una de esas cosas, es verdad que Cristo todavía no había venido a la tierra en el Antiguo Testamento, físicamente. Pero no es que no había venido a la tierra la segunda persona de la Trinidad, el Hijo de Dios. De hecho, hay muchas cristofanías, se llaman, o teofanías, se llaman, en las que vemos realmente que el Hijo de Dios estaba en la tierra. Y hay varias ocasiones. Pero también hay mucha tipología que nos enseña de Cristo. Y quisiera en algún momento que vierais a Cristo en Deuteronomio, especialmente en el capítulo 4. Y es verdad que no es el Cristo hombre el que aparece aquí, es Cristo Dios, por supuesto, pero en un sentido también como Cristo hombre es cuando cumplió todas las promesas que Dios tenía para ti y para mí, porque era necesario que fuera hombre para pagar por los hombres. Y si alguno habéis visto estos vídeos que estamos poniendo en el grupo de WhatsApp y que están en YouTube, donde hay preguntas y respuestas que el pastor Alan Kane responde. Él ya está con el Señor, pero eso se grabó antes y ahora se está traduciendo al castellano. Él explica bien claramente cómo tenía que ser hombre 100% y Dios 100% para representarte a ti y para poder cumplir en ti y en toda la humanidad toda la ley de Dios, para que tú y yo fuéramos completos en Él y fuéramos aceptos delante del Padre en el Hijo amado. Y así es. Ahora, Moisés, en este capítulo, en este libro de Deuteronomio, exhorta a la congregación a la obediencia, porque no hay duda que todo problema que tiene la humanidad radica en la desobediencia. Todo problema es desobediencia. Así que él les exhorta a obedecer. Y dice en Deuteronomio 4, versículo 1, y leeré solamente hasta el 8, luego iremos nombrando otros versículos de ese mismo capítulo y de otros pasajes de la Biblia para enseñar lo que Dios quiere mostrarnos a través de su palabra. Ahora, pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño para que los ejecutéis y viváis y entréis y poseáis la tierra que Jehová, el Dios de vuestros padres, os da. No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os ordeno. Vuestros ojos vieron lo que hizo Jehová con motivo de Baal-peor, que a todo hombre que fue en pos de Baal-peor, destruyó Jehová tu Dios de en medio de ti. Mas vosotros que seguisteis a Jehová vuestro Dios, todos estáis vivos hoy. Mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos
como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. Guardadlos, pues, y ponerlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán: ciertamente, pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Porque, ¿qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová nuestro Dios en todo cuanto le pedimos? ¿Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? Vamos al Señor en oración y pediremos que Él nos guíe en este estudio de su palabra. Amado Padre Dios Santo, gracias te damos por tu palabra perfecta, porque es igual que tú, perfecto. Señor, gracias te damos por tu palabra santa, porque es igual que tú, santo, santo, santo. Señor, ayúdanos a comprender que tu palabra está completa, es inspirada por ti y es la única verdad. Señor, cielo y tierra van a pasar, mas tu palabra va a permanecer, no pasará. Señor, te agradecemos que hoy nos das tu palabra para que libremente podamos abrirla, leerla, escucharla, escudriñarla, estudiarla. Pero Señor, todo esto lo necesitamos con la obra del Espíritu Santo, porque aplicarla a la vida y ponerla por obra, la carne no quiere, pero tu Espíritu sí. El Espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Señor, necesitamos someter a la carne al poder de tu Espíritu. Y solamente así nuestras obras te agradarán. Pero esa fuerza no la podemos recibir por nosotros mismos. La necesitamos del Dios Todopoderoso, de Jehová, de Jesucristo, porque todo lo puedo en Jesucristo, en Cristo. Señor, en Él confiamos, Él es el Verbo. Enséñanos a través de ella, Señor, que seas tú el que te manifiestas en medio nuestro y que un servidor desaparezca y que tu Espíritu nos hable. Gracias por todo lo que haces por nosotros. Bendícenos y guíanos en el estudio de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús te lo agradecemos y te lo pedimos todo. Amén. Es mi oración que al estudiar esta palabra tú puedas concluir con una aplicación para poner la palabra de Dios en práctica. Por eso el Señor Jesucristo en su tiempo decía: no seáis tan solamente oidores de la palabra de Dios o lectores de la palabra de Dios, sino lo que le agrada a Dios son aquellos que son hacedores de la palabra de Dios. Una persona que sabe mucha teoría, pero nunca ha puesto en práctica esa teoría, en realidad no sabe si la sabe o no la sabe. En realidad no sabes para qué le sirve lo que está aprendiendo. Hasta se puede convertir en un juez de todo el mundo inconscientemente, porque él tiene un conocimiento, pero la práctica no la conoce de verdad. No está viviéndola de verdad. Y es por eso que el Señor quiere que tú, el conocimiento que tienes de la palabra de Dios, no permitas nunca que te envanezca, porque el conocimiento envanece, sino que humildemente lo pongas en práctica para animar y ayudar a otros a seguir el ejemplo de Cristo en ti. En realidad no es a seguir a José Bernabéu, ni es a seguir a cada uno de los que aquí presentes, sino a seguir a Cristo que vive en mí. Porque no podré cumplir la palabra de Cristo, y ahora lo vais a ver, no podré cumplir la palabra de Cristo si no es Cristo cumpliendo su palabra en mí. Y esa es una realidad de la vida del cristiano. ¿Cuántas personas con religiones tratan de disciplinar su vida, tratan de intentar, no quiero vicios, no quiero hacer cosas, esto, y se convierte en una religión de negativismo, de negaciones,
y en realidad lo que hace, en vez de ser una persona gozosa y feliz de las bendiciones de Dios, se convierte en una persona gruñona y encerrada, que realmente no disfruta de lo que Dios tenía para ella, porque no se siente libre, se siente esclava. Y es la pura realidad que dentro del, vamos a decirlo así y lo vamos a ver en un momento, dentro de la esclavitud al Señor encontramos la verdadera libertad al pecado, a la carne y a las acechanzas del diablo. Y es verdaderamente cuando nos sentimos felices. Permíteme dar un poco de introducción de en qué contexto el profeta o el siervo de Dios Moisés dio esta porción de la palabra de Dios. Deuteronomio es el libro que fue escrito por inspiración divina y lo escribió Moisés. Y en este libro tenemos realmente a Moisés, que ha pasado 40 años desde que salieron de Egipto. Y el pueblo de Dios desobedeció a Dios y Dios prometió que todos aquellos, bueno, explico la desobediencia, mandaron 12 espías a la tierra prometida y los 12 espías vinieron con un informe negativo, rechazando la palabra de Dios y yendo en contra y poniendo en duda el poder de Dios para conquistar la tierra. Y la nación de Israel, el pueblo de Israel, se decepcionó, empezó a poner en duda el poder de Dios y la palabra de Dios y se rebeló contra Dios tanto que querían matar a los siervos de Dios. Querían matar a Aarón, a Moisés, querían matar a Caleb y a Josué, aquellos que estaban realmente confiando en el Señor. Y Dios les dice, esa duda, esa desconfianza que habéis puesto en mí, esa supuesta paternidad que habéis dicho, nuestros hijos van a ser esclavos de todos esos, ahora vuestros hijos van a heredar esa tierra, pero vosotros no. Todos los mayores de 20 años para arriba no entrarán en la tierra prometida. Sumad conmigo, mayores de 20 años no entrarán en la tierra prometida. Según este texto, la congregación que tiene delante Moisés, que es el único que tiene 120 años, y Josué y Caleb, que tienen aproximadamente 80 años, el resto de la congregación, ya ha muerto Aarón, a propósito, el resto de la congregación, ¿cuántos años tienen? 40, más de 20 años para arriba, ¿no? 19, el mayor, ¿cuánto tiene? 59. ¿Os habéis fijado? Ahí me encuentro yo delante de ellos, tengo 58 años. Me encuentro delante de ellos y yo soy un jovencico, fíjate, pero entre los jóvenes, porque los mayores no confiaron en el Señor, o los que serían mayores en ese tiempo, mejor dicho, porque han pasado 40 años, y todos esos han quedado. Ahora Moisés les está hablando a ellos y les dice, la tierra que tenéis por delante es tierra prometida por Dios, es tierra deseable para nosotros, es tierra que fluye leche y miel de lo productiva que es. Es buena tierra. Y además, vuestro Dios va a conquistar la tierra y os la va a dar en herencia. Pero la tierra no solamente tiene bendiciones. Al que algo quiere, algo le cuesta. Va a haber tentaciones, va a haber peligros, va a haber dificultades, pero si obedecéis mi palabra, yo os voy a bendecir. Vaya, entonces tenemos un reto por delante y les está
haciendo ver que tienen un reto grande delante de ellos y que tienen que estar preparándose para enfrentar ese reto que Dios les pone delante de ellos. Y lo que hace, la palabra Deuteronomio se tradujo por la Septuaginta, que es la versión griega del Antiguo Testamento, o sea, el Antiguo Testamento que fue escrito en hebreo y algunas partes en arameo. Luego, un grupo de 70 hombres judíos se juntaron y la tradujeron al griego. Eso fue cuando el imperio griego era poderoso con Alejandro. Y cuando conquistó todo, quiso traducir el Antiguo Testamento al griego. Y la Septuaginta lo llamó Deuteronomio. Deuteronomio significa, o se traduce literalmente, segunda ley. Aunque en realidad el título del libro eran solo las mismas palabras que en el versículo número 1 comienzan. El título era "Estas son las palabras". Así era el título. Estas son las palabras. Y misá, las palabras de la ley. Entonces, tenemos ahí realmente que, aunque no está mal, pero que si tú miras el capítulo número 5 de Deuteronomio, aparece la segunda vez que aparece la ley de Dios. Deuteronomio 5 aparecen los 10 mandamientos, ahí. En Éxodo 20 están al pie del Sinaí y aparecen, o Dios les revela los 10 mandamientos. Pero entre el monte Sinaí, en Éxodo 20, y Deuteronomio capítulo 5 han pasado 40 años. Y en esos 40 años, a esa juventud, Moisés quiere recordarles la ley y el poder de Dios que está con ellos. Y en esta mañana yo quiero recordaros que la ley y el poder de Dios están con vosotros y que necesitas cumplir la ley para agradar a Dios. Y ahora entra en juego el Señor Jesucristo. Porque el hombre se ve imposibilitado para cumplir la ley. Nos dice en Deuteronomio 4, versículo número 2, no añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardes los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os ordeno. Aquí está la palabra de Dios. Cuando Dios dice no mentirás, no le añadas ni le quitas, es no mentirás. Y no quiere decir que si hay una buena situación en mi vida o una mala circunstancia y una mentira me salva de un apuro, entonces sí que está justificado. No añades ni quitas, es pecado, punto. Cuando Dios dice no robarás, no tomarás nada que no te pertenece a ti, no añades ni quitas, no dice, bueno, en realidad lo tomo prestado y un día cuando me acuerde lo devolveré. Has robado. Ya está. No hay más. Cuando Dios dice no fornicarás, y esto es lo que Cristo trató de enseñarme de una vez, e incluso le dice, lo atribuye incluso no solamente a literalmente, sino también el espíritu de la letra. Y trata de decir, vale, tú puedes decir, yo nunca estuve con otra mujer que no fuera mi esposa. Pero el Señor dice, pero cualquiera que en su mente y en su corazón ha deseado otra persona que no es su esposa, o ha mirado otra persona que no es su esposa con deseo, ha pecado. Así que la ley es completa y es perfecta y abarca todos los aspectos de la vida. Físicamente,
espiritualmente, moralmente, emocionalmente, lo trata todo. Dice en el versículo número 6, guárdalo, guarda la ley. Pues guardarlos, los mandamientos, pues, y ponerlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia entre los ojos de los pueblos. Mira, ¿quieres ser una persona sabia? Lee Proverbios capítulo número 1, los primeros versículos. ¿Sabes para qué ha dado Dios la palabra de Dios? Para hacerte un hombre y una mujer inteligente para Dios, no para el mundo. Sabio para Dios, no para el mundo. Y recuerda que el mundo va a pasar, pero el que va a permanecer es Dios y su palabra, y es lo que, en base a lo cual vamos a ser examinados y probados. Entonces, esta ley, al que la lee, la estudia y la pone en práctica en su vida, le hace inteligente y sabio. No tonto, como el mundo quiere hacernos creer. El mundo quiere hacernos creer que los que tienen, los verdaderos cristianos, porque hay muchas religiones, y por eso yo no puedo hablar de las religiones, o no quiero ahora hablar de las religiones, porque las religiones sí que son un engaño. Religión es una obra del hombre para intentar llegar a Dios, pero nadie puede llegar, ningún hombre puede llegar a Dios por sí mismo. Solamente es a través de Dios que podemos llegar, a través del Señor que podemos llegar al cielo. Porque no hay otro mediador entre Dios y los hombres que Jesucristo, hombre, su palabra, solamente. Bueno, entonces, es a través de la palabra de Dios que podemos llegar al Señor y necesitamos agradar al Señor. El mundo piensa que los que creen en Dios son débiles, son los pobres, no pobrecitos, pero los verdaderos cristianos son fuertes y confían en el Señor, porque su palabra es fortaleza para nuestra vida. Versículo número 13, dice el versículo número 13, y Él os anunció su pacto, el cual os mandó poner por obra, y ahora dice, ¿quieres que te especifique? Los 10 mandamientos, y los escribió en 2 tablas de piedra. ¿Quieres comprobar cómo eres? ¿Eres justo o injusto? Júzgate en base a los 10 mandamientos. En el momento clave al Señor Jesucristo se le preguntó, Señor, ¿cuál es el mandamiento más grande de la ley? Y nuestro Señor Jesucristo hizo uso de la palabra de Dios y específicamente, estoy diciendo de la Escritura, y específicamente Deuteronomio. Deuteronomio es el libro más citado por el Señor Jesucristo. Lo citó en varias ocasiones, muchas ocasiones. Nos da por lo menos 4 o 5 ocasiones en que lo citó varias veces. Fue el arma de defensa de Deuteronomio, citar versículos de Deuteronomio contra la tentación del diablo. No solo de pan vivirá el hombre, es de Deuteronomio, capítulo 8. Cuando el Señor Jesucristo enseñó de que Él es el pan del cielo, que baja del cielo, Él es el maná del Antiguo Testamento que este pueblo estaba comiendo cada día, estaba citando Deuteronomio en el capítulo 18. Y en esa ocasión, cuando al Señor Jesucristo se le pregunta cuál es el mandamiento más grande, Él cita Deuteronomio capítulo número 6, porque el hombre estaba esperando que empezara, pues los 10 mandamientos, el primero, no tendrás dioses ajenos delante de mí, el segundo, no te inclinarás a ellos ni los honrarás, el tercero, pues no te harás ninguna imagen, el cuarto, honrarás el día del Señor, el quinto, honrarás a tu padre y a tu madre, y así sucesivamente. No robarás, no mentirás, no adulterarás, y terminando con no codiciarás. Pues
Él dice, Deuteronomio 6, amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Este es el primero y más grande mandamiento. Y todos sabéis que la ley de Dios se divide en dos tablas. Una primera tabla es la tabla de los mandamientos verticales, nuestra relación con Dios. Y la segunda tabla es la tabla de los mandamientos horizontales, nuestra relación con nuestro prójimo. Y él dice, el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahora, estos mandamientos, en que se resumen, cuando tú quieres examinar tu vida, dice, repasa los 10 mandamientos. Vas al capítulo 5 y lees los mandamientos, empezando en el versículo 7, 5-7, no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Has tenido algo más importante que Dios en tu vida? ¿Hay algo que te ocupa más tiempo que Dios en tu vida? Busca primero el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas serán añadidas. ¿He buscado lo primero? ¿O busco primero el jueguecito para terminar la partida que estaba jugando y cuando me levanto por la mañana? ¿O me pongo a ver una película de Netflix y luego me pongo a ver otras cosas? Y la lectura de la Biblia al final, Señor, estoy cansado, ya toca dormir. Mañana veré. Y así muchas veces el Señor nos dice, bueno, examínate, bueno, ese es muy difícil de cumplir. Vamos al segundo, no te harás ninguna escultura, ni imagen, ni ninguna cosa que esté arriba en los cielos. Mira, el versículo número 12, Deuteronomio 4:12, y habló Jehová con vosotros de en medio del fuego. Oísteis la voz de sus palabras, mas a excepción de oír la voz, ninguna figura visteis. Dios le dice, oye, cuando yo os di la ley, ¿qué escultura tenéis que hacer de mí? No me visteis, solamente oísteis la voz. ¿Qué escultura quieres hacer de una voz? ¿Qué forma tiene la voz? No hay escultura para la voz, ¿verdad? Voy a hacer un dibujo o algo, pero no. ¿Por qué? El Señor Jesucristo hizo uso de este texto y dijo a la mujer samaritana en Juan capítulo 4, los verdaderos adoradores no adorarán una imagen, no adorarán una estatua, no tendrán un concepto de mí, de que estoy así, muy guapo, con una barba, con una bata, que estoy así, que estoy... No tendréis ninguna imagen de mí. Porque me hacéis enfadar, dice Dios, y ahora vamos a ver. Él se aira contra los que hacen imágenes de Dios. Ni de Jesucristo, es Dios, a propósito. Está airado contra los que hacen imágenes o adoran sus imágenes que les parece a Él. Él les dice, los verdaderos adoradores adorarán en espíritu y en verdad. Si no, no son verdaderos adoradores. Creerán que adoran, pero no adoran de verdad. Ah, Señor, no sabía yo. Yo creía que todo el que adoraba era adorador, pero no es de verdad, sino adora conforme a la palabra de Dios. Mira en el versículo número 15, les dice, Deuteronomio 4:15, guardad pues mucho vuestras almas. ¿Aprecias tu vida? ¿De verdad? ¿Estimas tu vida? Entonces guarda mucho vuestras almas, pues ninguna figura visteis en el día que Jehová habló con vosotros de en medio del fuego. Oye, ¿estás escuchando? Ninguna figura has visto de en medio del fuego. Entonces, ¿qué haces airándome? ¿Qué haces irritándome? Versículo número 16. Para que no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura, imagen de figura alguna
efigie de varón o hembra, figura de animal alguno que está en la tierra, figura de ave alguna, bueno, montones de figuras de animales que se arrastren. Y si queréis ver en Romanos capítulo número 1, ahí da una lista de cómo el hombre se va corrompiendo de tal manera que en vez de dar culto a Dios en espíritu y en verdad, da culto a las imágenes, da culto a las imágenes de animales, da culto a las cosas terrenales y no dedica en espíritu y en verdad su vida al Señor y no le adora. Dice el versículo 19, no sea que alces tus ojos al cielo y viendo el sol y la luna y las estrellas y todo el ejército del cielo, seas impulsado y te inclines a ellos y les sirvas, porque Jehová tu Dios los ha concedido a todos los pueblos debajo de todos los cielos. No hay signos de zodiaco en los que tengas que creer o confiar. No hay estrellas ni uniones de estrellas que te puedan guiar a nada. Dios se aira. Dice el versículo 24, porque Jehová tu Dios es fuego consumidor, Dios celoso. ¿Sabes que Dios es celoso? Y Él tiene razón de serlo. Yo soy celoso de mi mujer. Y eso no está bien, porque los hombres somos imperfectos y nos conocemos toda la razón de por qué la otra persona hace o no hace alguna cosa. Pero Dios lo conoce todo y sabe con qué motivo incluso tú miraste a esa religión, a esa persona, a esa cosa que te atrajo, y Dios es celoso y dice, tú eres mi posesión y no quiero compartir tu corazón con nada ni nadie. Tu corazón es mío íntegramente. Nos dice que amarás a Dios con todo tu corazón. Anda. No, Señor, un pedacito del corazón para ti y el otro pedacito del corazón para hacer lo que a mí me dé la gana. No. Yo dije, soy celoso. No comparto tu corazón. Cuando el Espíritu Santo mora en su templo, que eres tú, Él no comparte el templo con ningún otro Dios ni con ninguna otra cosa. En 1 Corintios, el capítulo número 6, dice bien claramente que no morará Cristo con Belial, con el diablo, que no morará el incrédulo con el incrédulo, que no compartirás, no debes de compartir tu vida con alguien que no ama al Señor con todo su corazón, porque entonces tu corazón estará partido, estará dividido y tendrá un conflicto de decisiones en tu vida. Es por eso, jóvenes, que es tan importante orar al Señor y decir, Señor, guía mi vida para que un hombre y una mujer que tú tengas para mí sea alguien que ame a Dios con todo su corazón, con toda su mente, con todas sus fuerzas. Y yo, mientras tanto, voy a estar insistiendo en eso. Pero ¿cómo puedo hacerlo si la ley de Dios es tan difícil de cumplir? Y podríamos seguir repasando todo este capítulo 5, todos los mandamientos. No tomarás el nombre de Dios, guarda el día del Señor. ¡Uy! ¿Cuántos días del Señor he fallado y no los he guardado para el Señor? Mira, Señor, honra a tu padre y tu madre. Me acuerdo el otro día que me enfadé con mi madre y pensé o con mi padre, y hónralos. Dios ve todo. Ese es un mandamiento con promesa. ¿Quieres ser de larga vida en la tierra? Honra a tu padre y a tu madre. Obedece a tu padre y a tu madre. Mi hijo Alejandro tenía 5 años. Cuando estaba leyéndole y dice, papá, Matusalén tuvo que ser muy obediente a su papá y a su mamá. 969 años que vivió. ¡Vaya! Sí que era obediente. A él le gustaba mucho captar cositas así. Y yo dije, vaya, no había pensado que ser de larga vida en la vida, pues menudo obediente que era. Por eso yo voy a vivir poco. Desobedecí mucho a mis padres. Vaya, voy a ponerme a obedecer a Dios para aprender a obedecer a mis padres.
Y padre, enseña a tu hijo a obedecerte para que le sea más fácil comprender que obedecer a Dios, que no le ve, es algo habitual para él obedecer. Así es como somos. Y esto es un mandato que Dios en Deuteronomio 4 dice: enseñar esto a vuestros hijos, enseñarles a caminar, enseñarles a vivir. Pero para poder enseñárselo bien, tienes tú que vivirlo primero. Y el hombre dice: no puedo, me cuesta mucho. Y entonces aparece el Señor Jesucristo y dice: esta palabra no la desprecies, no la pongas en segundo lugar, ponla en primer lugar en tu vida, porque la Escritura es inspirada por Dios. El apóstol Pablo intentó enseñar eso a su hijo espiritual, Timoteo, y le dice en 2 de Timoteo 3:16, toda la Escritura. A propósito, últimamente, mi papá falleció el año pasado, últimamente he aprendido lo que significa esa palabra Escritura, y lo miré en el hebreo, en el griego, y esta palabra en el griego es la declaración del que escritura. O sea, toda la declaración de Dios para ti, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y tiene un fin. La Escritura no son solamente textos para conocer o para comprender, es textos para obrar en nuestra vida, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. No puedes hacer buena obra sin conocer la Escritura, comprender y entonces aplicar en tu vida. Entonces sí que podrías hacer buenas obras para el Señor. Esas son las obras que le agradan al Señor, conforme a la Escritura. Escrito está, así quiero obrar. Pero el hombre se da cuenta de que cuando lee la Escritura, cuando la ley viene a su vida, dice: gran peso es la ley, no puedo cumplirla, me cuesta, pesa más que yo mismo. Y entonces viene el Señor Jesucristo y dice en Mateo capítulo número 5, versículo 17, que tú que no puedes cumplir la ley, que tú que ves que la ley pesa mucho para ti, antes voy a mostrar que la ley es imposible de cumplir para nosotros. Romanos capítulo número 3, versículo 20. Romanos 3, 20. El apóstol Pablo, que es un gran estudiante de la ley de Dios, pensá que cuando el apóstol Pablo escribe estas epístolas, no está escrito el Nuevo Testamento. Él está basando toda su enseñanza en el Antiguo Testamento. Y él, al leer, se da cuenta de lo difícil que es cumplir la ley, pero ya se habían dado cuenta porque todo hombre lo experimenta en su propia carne, en su propia vida. Simplemente, como estaba tratando de decir antes, repasa los 10 mandamientos y te darás cuenta que de 10 mandamientos fallamos en 11. O sea, no cumplimos ni uno. No hay ni una sola persona que haya cumplido ni uno solo de los 10 mandamientos. Yo nunca estuve con otra mujer. Y el Señor dice: pero en tu corazón tú ya has deseado otra mujer. Yo nunca estuve con otro hombre, pero tú en tu corazón ya estuviste con otro hombre. Yo nunca pensé en robar, pero he llegado tarde muchas veces, pues entonces has robado tiempo. Y en alguna manera siempre hay algo que cada uno de los 10 mandamientos nos señala y nos apunta. Y dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 3, versículo número 20. Para introducirlo leeré el 19. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley. ¿Conoces la ley? Entonces tú estás bajo la ley. Para que toda boca se cierre. ¿Yo? ¿Cómo que yo? Quita el yo porque tú nunca has cumplido la ley. En tu propia carne, en tus propias fuerzas. Para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Romanos 3:20. Ya que por las obras de la ley
ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento de pecado. La ley es buena, pero la ley me señaló lo malo que soy yo. No he cumplido, Señor, ni uno de los 10 mandamientos. Entonces, tú que me mandas para recibir bendiciones y para recibir tu perdón y tu salvación, me mandas cumplir la ley y no puedo cumplir la ley. Entonces, no tengo bendiciones, ni merezco ninguna bendición, ni tengo salvación. Estoy perdido. Entonces, ¿qué tengo que hacer? La primera cosa es reconocer tu condición. Tu condición es que eres pecador. No tengo en mí ni un solo partícula de todo mi ADN que sea bueno. Todo, soy malo. Y tú dices, pero hombre, eso es mucho negativismo, pero es la realidad. Y mientras no llegues a aceptar la realidad, no podrás recibir la obra real que Cristo hizo por ti, o tuvo que hacer por ti, al ver tu realidad. Entonces vino el Señor Jesucristo, y viendo nuestra condición, y viendo y conociendo la ley de Dios, Él mismo que dio la ley de Dios, ahora viene y dice, he venido aquí a esta tierra, he dejado mi trono de gloria, he dejado esa especial comunión que tengo en el tercer cielo con el Padre y he venido a este suelo a vivir con vosotros para cumplir lo que no podéis cumplir vosotros. Mateo capítulo 5, versículo 17 dice, no penséis que he venido para abrogar la ley. Sí, creéis que yo tengo autoridad y entonces digo, fuera la ley, no me importa, la tiramos a la basura. No, no he venido para tirar la ley a la basura, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Señor, no puedo cumplirla, pero yo sí. Señor, es imposible para la carne del hombre, pero la carne de Jesucristo sí. Por eso nació de una virgen, por eso es obra del Espíritu Santo su nacimiento, para no tener esa carne que tú y yo heredamos de Adán. Ahora tiene la carne de una mujer virgen con el poder del Espíritu de Dios obrando. Y él como hombre aprendió la obediencia sin desobedecer ni una sola vez. Así nos dice en Hebreos capítulo 4. Él aprendió la obediencia como hombre. Y la aprendió y la puso en práctica. Y entonces nos dice el versículo 19, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos, mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Que no te enseñen que en el fondo el hombre es bueno, que no te enseñen que Dios realmente es un Dios de amor y permitirá que sin cambiar nada en tu vida tú entres en el cielo. No. No hay manera. El único camino, la única verdad, la única vida está en Jesucristo. Nadie viene al Padre sino por Él. Así que no hay otro nombre, no hay iglesia, no hay hombre santo, no hay ninguna religión, solamente Jesucristo. Jesucristo es el único. Así que en Él, ese nombre que es dado bajo el cielo, dado a los hombres en que podamos ser salvos, es Jesucristo. Y este Jesucristo vino para que tú y yo fuéramos salvos y fuéramos librados de la condenación. Ahora, aprendimos que vosotros sois mis amigos y hacéis lo que yo os mando. ¿Y sabes qué es su mandamiento? Su mandamiento no es cumple los 10 mandamientos. Su mandamiento es cree en mí y serás salvo, tú y tu casa. Porque los 10 mandamientos
No puedes cumplirlo. Y Él lo sabía y lo sabe. Su mandamiento es: cuando tú crees en mí y yo vivo en ti, entonces aprendes realmente a estar crucificado en la cruz conmigo, y entonces vivo yo en ti, ya no vives tú en ti, y ahora yo cumplo la ley en ti. Él ya la cumplió y Él cumple la ley en ti. Y ahora Dios Padre te mira y dice: esta ley que el pueblo no podía cumplir, hay un lugar que tú puedes ir para que Dios obre por ti. Y nos dice la palabra de Dios que Él es aquel que, quitando toda idolatría de nuestra vida, todo pecado de nuestra vida, Él obra en nosotros y nos da verdaderamente, es un refugio para nuestras vidas. Termina el capítulo 4, y he tenido que saltar un poco, pero finalizando en el versículo 41, menciona algo muy bonito. Y primero debería de mencionar que debemos de amar al Señor. En este mismo capítulo, el Señor nos habla de ese amor que Él ha obrado por nosotros. Y qué bueno es ver que Él ha obrado en nuestra vida para que le amemos y le mostremos agradecimiento. En el versículo 37 dice: por lo cual Él amó a tus padres, nos muestra el amor de Dios, amó a tus padres, escogió a su descendencia después de ellos y te sacó de Egipto con su presencia y con su poder. Ese mismo amor que rescató a tus padres de Egipto, le está diciendo a este pueblo, es el mismo que hoy quiere a ti darte refugio, darte fortaleza, darte seguridad, darte verdaderamente una vida plena. Y es por amor. En aquel momento un cordero tuvo que ser sacrificado para que, puesto en los postes y en el dintel, fuéramos librados del ángel de la muerte. Pero ahora, en nuestra vida, en nuestra condición de pecado, dice la palabra de Dios que la paga del pecado es muerte. Y cada uno de nosotros hemos cometido delitos de muerte y pecados de muerte y merecemos la muerte. Así que necesitamos huir a un lugar de refugio, a un lugar que esté seguro y que no tenga nada que temer. Y dice en el versículo número 41, ciudades de refugio al oriente del Jordán. Y nombra 3 ciudades que son un refugio, de la misma manera que Jesucristo es nuestra ciudad de refugio, nuestra persona de refugio a quien podemos recurrir, a quien podemos correr a Él para ser librados de la muerte que merece nuestro pecado. Porque el vengador de la sangre viene y castigará todo pecado de todo pecador que no está en el refugio eterno que es la persona de Jesucristo. Y dice, entonces apartó Moisés 3 ciudades a este lado del Jordán, al nacimiento del sol, para que huyese allí el homicida que matase a su prójimo sin intención, sin haber tenido enemistad con él nunca antes, y que huyendo a una de estas ciudades salvase su vida. Becer en el desierto, en tierra de la llanura, para los rubenitas, Ramot de Galaad para los gaditas y Golán en Basán para los de Manasés. Estas 3 ciudades de refugio eran lugares cuando el que había cometido un delito no tenía manera de escapar de la condenación que merecía. Dice Génesis 9:6. El que derramase sangre de hombre, su sangre será derramada por el hombre. La pena por haber matado a otra persona es tu muerte.
mereces pena de muerte. Tu pecado, dice la ley de Dios, que el delito de pecar contra Dios merece la muerte. La paga del pecado es muerte. Y el vengador de la sangre ha salido y va a ejecutar en el juicio final a todo aquel que no ha venido al refugio eterno, que no se ha refugiado en la ciudad, porque no hay ni siquiera uno que no haya pecado, ni siquiera uno que no haya cometido delito en esta vida. Entonces, tú y yo no somos mejores que los que están fuera, y los que estamos dentro no son mejores los que están delante que los que están detrás. Todos somos pecadores y necesitamos el refugio. Y ahí el Señor les pone esa ciudad de refugio, esa obra de la Trinidad para nosotros. Qué bendición tan grande en esa salvación que el Señor nos ha dado y nos muestra esas ciudades de refugio. Dice Becer. La palabra Becer en el hebreo significa fortaleza. El Señor es mi fortaleza. Cuando yo confío en Él, reconozco mi condición de pecador y mi debilidad, entonces vengo a Él y Él me da fortaleza. Qué bendición tan grande, esa fortaleza que tengo en el Señor Jesucristo. Él es mi fuerza. El gozo del Señor es mi fortaleza. Y puedo confiar en Él. Ramot de Galaad. Ramot estaba en la montaña y Ramot significa altura. Cuando mi vida está más baja por el delito, por el pecado, por esa inclinación a la maldad y esa perversidad de la carne, el Señor dice, si tú te arrepintieres de tu pecado y levantares tus ojos a la cruz y vieres la sangre de Jesucristo que fue derramada por tu pecado y creyeres en Él, la sangre de Jesucristo te limpia de todo pecado. Y entonces el Señor te levantará a las alturas que nunca tú pensabas que podrías haber subido, porque Cristo lo hizo todo por ti. Cristo pagó por tu pecado, por tu delito. Golán, los altos del Golán, ¿os suenan esos nombres? Que habían ahí ciertas guerras. Cuando estuve en Egipto, eso era antes de ser creyente, estaba en el Egipto. No, ahora, cuando estuve en Israel, estuve en Golán, precisamente, hay una fortaleza ahí, militar, y en esa parte alta controlan para que los del norte no entren en Israel. Y en ese lugar, Golán significa gozoso de ser su prisionero. Y es la verdad, es que aquel que confía en el Señor Jesucristo ahora es un siervo del Señor y su vida está acotada de tal manera de que el malo no lo puede arrebatar, no lo puede vencer. Es verdad que muchas veces lo miramos como, ay, tengo limitaciones, porque significa felizmente custodiado. Ahí estoy, felizmente custodiado, estoy en el castillo, bien protegido. Pero parece que no puede salir del castillo, pero en realidad la bendición es que aquel que ha creído en el Señor Jesucristo es verdaderamente libre, porque es librado del pecado, es librado de las consecuencias del pecado, es librado por el Señor de las acechanzas del diablo. Ahora, mientras estás con el Señor, en la fortaleza. Cuando uno de estos que habían cometido el delito decía, da igual, han pasado 3 días, ahora puedo volver a salir de mi ciudad de refugio. El vengador de la sangre podía pillarlo y ejecutarlo. ¿Estás en Jesucristo y te estás quedando en Jesucristo? Primero, ¿has conocido a Cristo como tu Señor y Salvador? ¿Has entrado en la ciudad de refugio? Solamente se entra a través de la sangre de Jesucristo. Solamente hay acceso a través de Cristo, que es la puerta. Solamente hay posibilidad de entrar tras reconocer que eres pecador,
que te arrepientes de tu pecado, que aceptas la obra del Señor Jesucristo en la cruz y entras a la ciudad de refugio. Y Él te va a proteger allí. Ahora, estás en Jesucristo, estás viviendo en la ciudad de refugio, estás gozándote de la protección de la ciudad de refugio del Señor Jesucristo, o estás cansado de ser un cristiano y quieres ser como el mundo y salir. El vengador de la sangre te va a pillar. Es verdad que la salvación no se pierde y en Cristo tenemos asegurada esa salvación, pero si tú has conocido a Cristo y estás alejándote de la palabra de Cristo, de la vida que Cristo ha comprado por ti, que Cristo quiere para ti, entonces sufrirás los ataques del diablo. En Primera de Juan, capítulo número 1, y con esto termino, él, que iba a la ciudad de refugio, tenía un abogado y tenía un juicio justo y era justamente tratado. Si tú has confiado en el Señor Jesucristo, Él es tu refugio y Él va a ser tu abogado y vas a tener un juicio justo en tu vida, el mejor. Y vais a ver, porque aunque seas y vas a ser declarado culpable, Él va a pagar por ti. Él va a pagar por ti. Primera de Juan, capítulo número 2, versículos 1 y 2. Primera de Juan, capítulo número 2, versículos 1 y 2. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación, Él es el justo pago por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por todos los de todo el mundo. Todo aquel que en Él cree, Cristo paga por él, por sus pecados. Y Él es su abogado. Ahora cuando viene el vengador, el Hijo dice, yo derramé mi sangre por él. Él es salvo. Él está perdonado. Él es Hijo de Dios. Y el Padre nos acepta en su Hijo. Vamos al Señor. Amado Padre,